Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Miércoles de 1 a 2 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Chari, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nieves, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar una vez más aquí con todos ustedes. Así es, y bueno, pues hoy estamos festejando 17 de mayo, una fiesta importantísima para la Eucaristía. Cuéntanos, Chari, ¿a quién festejamos hoy? Pues festejamos a San Pascual Bailón, este santo español, que era un enamorado, un amante, un adorador de la Sagrada Eucaristía. Y bueno, a mí me da mucho gusto que podamos platicar acerca de su vida, porque es un santo que a lo mejor se conoce por otras cualidades, pero el hecho del amor por la Eucaristía creo que tenemos que resaltarlo mucho. Bueno, pues no en balde lo han nombrado el santo de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, aunque es un santo que, como vamos a ver y conocer en su vida, muy humilde, muy santito desde chiquito, ¿verdad? Muy buen, ahora sí que una persona admirable desde chiquito, pues también podemos resaltar que pues luego Dios se vale de los más humildes, así como el caso de Santa Teresita del Niño Jesús. Exacto. Para darles misiones tan importantes como, oye, los congresos eucarísticos. Exactamente, y fíjate que, bueno, también ya lo platicaremos, a lo largo a lo mejor de su vida, no resaltó mucho, bueno, no fue una persona que fuera popular o llamativa, él era así como que de lo más tranquilo, de lo más normal, pero el hecho de pasar tantas horas haciendo adoración ante el Santísimo, bueno, le causó grandes gracias a él mismo, y bueno, pues es un gran intercesor para todas las otras gracias que podemos lograr a través de él. Así también. es, pues si quieres comenzamos por el principio. Él nace, se me perdió. A ver, ahorita te digo, él nace en... El 24 de mayo de 1540, en la época de Pascua, en Torrehermosa, Reino de Aragón. Fíjate que nace justamente el día de Pentecostés, que eso va a ser un dato bien interesante. O sea, el Pentecostés es ahí cuando terminamos ya la Pascua, y va a morir también varios años después, un día de Pentecostés. Eso es maravilloso. Entonces Dios ya lo había escogido desde ahora sí que, como dice la Biblia, desde el vientre de su madre para esta gran misión. Y bueno, sí, y por nacer ese día le van a llamar Pascual, ¿verdad? Porque se acostumbraba pues darle el nombre del día en que naciera, y como fue el día del Pentecostés de Pascua, ¿verdad? Le pusieron Pascual. Exactamente. Y él nace en una familia pues humilde, sus padres eran campesinos, y él pues básicamente se va a dedicar al campo y al cuidado de las ovejas, va a ser pastor gran parte de su vida. Sí, él va a ser el segundo de 6 hijos, y bueno, pues él cuenta que desde pequeño pues le gustaba ya rezar mucho, y desde pequeño le gustaba muchísimo ir a visitar al Santísimo, ¿verdad? Ir a misa. Le encantaba. Exactamente, pero como tenía que estar cuidando a las ovejas, pues era pastorcito, no podía ir como que muy frecuentemente a la misa. Entonces cuentan por ahí que el dueño del rebaño que él cuidaba, que los días que le dejaba ir entre semana a la misa, bueno, que él notaba que San Pascual era feliz, era inmensamente feliz por tener la oportunidad de ir a la misa. Así es, de hecho, bueno, él va a empezar a pastorear ovejas, así como lo dices, desde los 7 años, y conforme van pasando los años, él va, pues va a tener la oportunidad de cambiar de dueño de rebaños, no sé cómo decirlo, pero de distintos patrones, digamos, y conforme va cambiando de patrones y va creciendo de edad, él va luego a tener otros amigos pastorcitos a los que les va a encomendar esos horarios para poder ir a misa diario, más grande, ¿no? Obviamente desde chiquito pues no podía, como tú bien dices, pues empezó a los 7 años pastoreando ovejas, y bueno, siempre queriendo ser un fraile, o siempre queriendo ser
sacerdote, ¿verdad? Exactamente. Esa era su pasión. Y fíjate que, regresando un poquito a la parte de la Eucaristía, también nos cuenta su biografía que los días que por alguna razón no podía, él ya sabía la hora en la que se hacía la misa. Digamos que él se postraba o por lo menos se arrodillaba para hacer adoración a distancia, viendo hacia la iglesia, y también en esa época se acostumbraba que en el momento de que se hacía la consagración sonaban las campanas de la iglesia. Ajá, exactamente, no ya las campanitas acá. Entonces ya sabía perfectamente el momento que él era la consagración, entonces él se ponía a adorar. Se postraba y, y adoraba a Dios. Sí. Y bueno, pues claro que él siempre tenía esa intención de ser religioso. Uh-huh. Y pues como era muy pobre, pues no había tenido la oportunidad de ingresar a un seminario. Y también había visto varias oportunidades en algunos seminarios, pero no le habían llamado. Yo creo que el llamado venía con los franciscanos. Exactamente. Como bien comentas, el hecho de que él era humilde, era de una familia pobre y sus estudios eran así como que mínimos, eso le restringía el tipo de seminario al cual podía ser recibido. Pero bueno, los franciscanos le abren la puerta y bueno, pues lo ponen como que a realizar labores también muy humildes, desde ser el portero, ser mandadero, hasta ser cocinero. Y entonces ahí es donde uno de los, se va a convertir en un patrono de los cocineros también. Sí, justo antes de empezar el programa le decía a Chari, a ver, cuéntanos cómo es que es patrón de los cocineros y patrón de los congresos eucarísticos, pero pues ya nos está contando que sí, dentro de los franciscanos se le va a encomendar pues ser portero, y a él le encantaba ser portero porque de esa manera podía atender a la gente. Uh-huh, A él lo que desde chiquito, él se da cuenta que el adorar a Jesús implicaba además un compromiso con el prójimo. Exacto. Y entonces desde chiquito él va a ser muy generoso y muy desprendido y muy sacrificado, porque le gustaba dormir poco, no le incomodaba dormir en ninguna postura, en ningún lugar, porque pues como buen pastor estaba acostumbrado incluso a dormirse en las piedras. Uh-huh. Y acostumbrado a comer muy poco, él le donaba muchas veces su comida a los pobres. Exactamente, o el poco dinerito también que tenía cuando era pastor, también lo ayudaba para hacer obras de caridad. Y bueno, entonces ya cuando va a ser portero de esta congregación de franciscanos, pues entonces para él va a ser muy, pues le encantaba ayudar a que los pobres comieran. Entonces les decía a los franciscanos, pues van a venir hoy 10, hoy 20, o sea, él hacía filas y filas de pobres que venían a comer. Y cuando ya no tenían comida para ellos, bien lindo iba y les buscaba unas flores. A ver, ¿por qué les buscaba? Pues decía, cuando ya no había comida, pues les daba unas flores y el pobre entendía que ya no había comida, pero había flores, entonces sabía que era un detalle para con ellos. Entonces, pues sí, los franciscanos aceptaban que hiciera esas obras de caridad. Uh-huh. Y bueno, pues se le conoció también por caritativo, ¿no? Por tener ese corazón tan grande con el prójimo. Fíjate que también varios de sus biógrafos nos comentan que él siempre fue como que muy inocente. Obviamente desde niño, era pues un niño inocente, ella pues tendiendo a la santidad, pero aún cuando fue grande seguía teniendo ese corazón inocente. Y entonces aquí con este detalle que me cuentas de las flores, bueno, pues me queda el ejemplo clarísimo. Así es, y bueno, pues también siendo el portero de los franciscanos, ellos tenían pues sus horarios muy fijos, ¿no? De oración, y a las 12 de la noche tenían la oración de los maitines, se llama, y se lo encomendaban a él. Como aparentemente no le gustaba dormir, lo que pasa es que a él le gustaba estar en la adoración, estar a esas horas rezando, ¿verdad? Exacto. Frente al Santísimo. Entonces le encomendaban, pues, despertar a todos los frailes a esa hora, uh-huh, ¿verdad? Para que se levantaran a las 12 de la noche a rezar. Y luego él muchas veces se seguía hasta el día siguiente rezando. Exactamente. Y entonces, bueno, pues ya muchas veces no sabían si se había quedado toda la noche o se había quedado un tiempito más después de que ya se habían ido y se había levantado muy temprano también para adelantarse a la oración. Pero sí le gustaba estar siempre que podía, a lo mejor al mediodía, después de que había terminado alguna de sus labores y tenía un espacio libre, le gustaba irse a la capillita a hacer oración. Y bueno, también fue conocido por un santo muy alegre. Claro, exactamente. Él, aunque era serio, era como que no hablaba introvertido. Mucho. Ajá, exactamente. Él dice que desde pequeño él era muy introvertido, y de hecho lo que lo provoca
a ser amable con el prójimo es simplemente Jesús, porque si por él fuera, él prefería quedarse callado. Ajá, exactamente. Pero bueno, a pesar de que era callado, él siempre estaba alegre, se le notaba que era alegre, ¿no? Entonces por eso también había más gente que, pues, que recurría a él. Sí, luego, bueno, me encanta porque él en su biografía, estuve leyendo una página de los franciscanos, y él decía, bueno, es que la gente se me acercaba mucho para pedir milagros, pero por supuesto que yo no los hacía, yo no podía hacer ni uno, pero a veces Jesús les hacía algún milagro y pues creía que era yo, pero no, era Jesús el que se los hacía. Con esa humildad y con esa sencillez lo platicaba. Mira, qué maravilloso es, porque precisamente siendo un santo, pues era humilde, y hay que recordar que la humildad es más que nada reconocer que todo nos viene de Dios. Cuando sabemos eso, cuando estamos bien conscientes de eso, pues no nos queda más que ser humildes. Así es, y cuando como tú lo acabas de decir, cuando uno reconoce que todo viene de Dios, esa es la verdadera humildad. Exacto. Esa es la verdadera humildad, y bueno, pues someternos a la palabra de Dios, ¿verdad? A las escrituras, a la tradición de la iglesia, y pues todo eso es humildad, ¿verdad? Exactamente. Pues fíjate que hubo una ocasión, como él era también mandadero, pues le mandaban hacer, pues ahora sí que dejar recaditos o cartas o demás en España, pero un día que le toca ir a Francia. Entonces, bueno, iba a ser un camino pues mucho más largo y más peligroso, porque bueno, pues en ese tiempo pues podría haber ladrones o podría haber N tipo de peligros durante el camino, pero bueno, pues él iba obedeciendo e iba muy contento porque pues sabía que estaba sirviendo a sus hermanos y a Dios. Y entonces, bueno, en este trayecto a Francia, pues le tocó vivir cosas muy, muy importantes. Llegó un momento en que lo iban casi a matar, y entonces no sé si tú sabes bien esta historia, que le preguntan, ¿dónde está Dios? Y él es que en esa época estaban los calvinistas como que muy fervorosos, ¿no? Entonces la gente ya sabía que estaban de esa manera acosando a los católicos. Y entonces... Sí, le preguntan, ¿dónde está Dios? Y lo primero que le viene a la mente es decir, Dios está en el cielo. Y entonces, bueno, pues ya no le hace nada. No le hace nada. Y después él se queda meditando y dice, bueno, ¿por qué contesté esto? Porque si yo les hubiera contestado que Dios está en la Eucaristía, ahí me hubieran matado. Dice, bueno, yo me hubiera convertido en un mártir Inmediatamente. Ajá. Y perdí la oportunidad. Ajá. Estaba tristísimo porque no lo mataron por eso. Y exactamente. Y entonces, bueno, su conclusión fue de que no era el momento para morir, y que, bueno, no había recibido, según desde su punto de vista, el honor de ser mártir. Así es. Y bueno, también por lo mismo... él se queda como con ese celo por la Eucaristía más grande, porque dice, no aproveché esta oportunidad para ser mártir de Eucaristía, mártir de la Eucaristía hubiera sido, entonces ahora lo que me queda es transmitirle a todos dónde está Jesús, y está en la Eucaristía, y se volvió un gran predicador de la Eucaristía. Entonces aquí lo que es admirable es que él había aprendido a leer y escribir solo. Nunca había ido a la escuela, era un pastorcito. Había aprendido ya a leer y a escribir porque cuando era pastor, él quería leer devociones. Exactamente. La devoción a la Santísima Virgen le encantaba, un libro de devociones que tenía su mamá, que su mamá tampoco sabía leer. Entonces, aprende a leer solo para poder leer ese libro. Esa es su intención. Y luego más tarde se vuelve un gran predicador de la Eucaristía. Entonces, pues era admirable porque obviamente él tenía toda la teología infusa. Exactamente, el Espíritu Santo le había revelado todo, y yo siento, desde mi punto de vista, que era todos esos momentos que pasaba haciendo adoración ante el Santísimo, ahí el Espíritu Santo pues lo iba instruyendo, ¿no? Y bueno, pues siempre Dios se vale de los más miserables, y bueno, en este caso pues ahí se puede demostrar cómo la gran teología que nos transmite San Pascual Bailón sobre la Eucaristía viene directamente del Espíritu Santo, porque él no fue, pues ahora sí que sí fue religioso, pero no fue a seminarios, no tuvo la capacidad de estudio que tuvieron muchos otros santos, y él, sin embargo, hoy es el santo patrono de los congresos eucarísticos, el santo patrono de la adoración nocturna. Es increíble cómo Dios se vale de los humildes y de los pobres
para hacer cosas tan grandes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, él era hermano franciscano, pero él no era sacerdote, él no era padre. Y entonces él era sumamente feliz también cuando lo ponían a ayudar durante la Eucaristía, a colitar o cualquier tipo de ayuda, porque pues él sabía que no podía consagrar, pero el simple hecho de estar ayudando, bueno, ya lo hacía feliz. Y de hecho, en esa época, estamos hablando 1500 y pico, ¿no? En el convento, pues no se acostumbraban las concelebraciones. Exacto. Entonces, todos los sacerdotes de esa orden tenían que celebrar todos los días. Entonces, las misas pues, las iban haciendo en la mañana entre un horario y otro, y a veces se le juntaban. Y él quería colitar todas, entonces se iba de una misa a otra y a lo mejor a veces se salía a la mitad para seguir acolitando otra. Pero él era el más feliz porque aparte dice que su tiempo libre, después de hacer lo que le tocaba hacer como pues, con las labores que le iban acomodando, su tiempo libre se dedicaba a prestar ayuda a los demás en sus labores de los demás. Exacto. Le encantaba ayudar al prójimo. No, bueno, como podemos ver, era desprendido, era sacrificado, pero pues él siempre contento de regalarle todo esto a Dios, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo Dios nos va transformando a través de la Eucaristía y de la adoración. Y entonces, bueno, él desde pequeñito, bueno, pues ya tenía ciertas cualidades, pero pues otra vez reitero, ¿no? A través de la Eucaristía y la adoración fue que su corazón se fue moldeando aún más hacia la santidad. Y bueno, va a morir un 17 de mayo de 1592, otro día de Pentecostés. Entonces nace una fiesta de Pentecostés y muere en otra fiesta de Pentecostés. ¿Y qué sucede en su funeral? A ver, platícanos, Nieves. Eso fue impresionante. Resulta que pues ya estaba muerto y de repente pues lo tenían ya en el ataúd, pero lo estaban viendo todavía, cuando de repente suenan las campanas que estaban consagrando en alguna iglesia. Y dicen que sus ojos parpadearon 2 veces. Sí, exactamente. Entonces, hasta muerto, parpadeó en el momento de la consagración. Exacto, y esto, bueno, pues nos da a entender que hasta su cadáver, que a lo mejor ya estaba separado el cuerpo y el alma, pero aún seguía reconociendo la divinidad de Jesús en la Eucaristía y en el momento de la consagración. Y bueno, también durante la vida dicen que muchas veces, estando en adoración, cuando él estaba, ahora sí que a lo mejor haciendo su trabajo y de repente se ponía en oración, lo veían levitar. Y a él le molestaba muchísimo porque no quería que la gente pues lo juzgara de santito, ¿no? Dice, yo soy normalito, o sea, a mí no me vengan con... yo no hago nada más que adorarlo, ¿verdad? Exactamente, sí. Con ese corazón sencillo. Pues esa es la historia de San Pascual Bailón. También es patrono de los cocineros. Si usted no lo conocía, pues hoy tenemos una gran oportunidad de pedir su intercesión. No deje de buscar las oraciones. Hay una novena a San Pascual Bailón. Y bueno, pues ya vimos que además de la Eucaristía, pues también es patrono de las cocineras. Exactamente, sí, también. Para todos los chefs. Exacto. Se los recomendamos, y todos los restaurantes, exactamente, ¿por qué no? También que tenga su devoción. Pidiendo principalmente que interceda por nosotros, para que nosotros también seamos unos grandes adoradores, porque yo creo que el día de mañana, en base a nuestro amor a Dios y en base a nuestro amor a la Eucaristía, vamos a recibir grandes gracias en esta vida y en la otra vida, ¿cierto? Sí, definitivamente, esto es definitivo. Y me gustaría comentar, porque también me llamó la atención, que bueno, como comentaste, él muere en 1592 y ya para 1618 es beatificado, realmente pocos años después. El Papa Pablo V es el que lo beatifica, y ya para octubre de 1690, aquí sí ya casi 100 años después, el Papa Alejandro VIII es el que lo canoniza. Sí, y bueno, hoy es su fiesta, 17 de mayo, y pues no sé, a mí me gustaría hacer una oración a San Pascual Bailón, sí. ¿Cómo ves? Por favor, Nieves. Y dice así, esta oración es de él, y dice así: Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que dijiste a tus apóstoles, todo lo que en mi nombre pidáis lo haré. Invocamos tu clemencia y por tu santo nombre de Jesús y por tu preciosa sangre que por nosotros derramaste en tu pasión y por las lágrimas que derramó tu santa e inmaculada Madre, yo te pido, con la poderosa intercesión de San Pascual Bailón, que me ayudes a encontrar la vivienda que deseo. E igualmente te suplico para todos aquellos que están sin techo o que tienen problemas en la vivienda,
perdón, yo rescaté esta oración de San Juan, pero me equivoqué. Ya vi que es una oración para pedir una vivienda, pero bueno, pues si usted no tiene vivienda, aquí está la oración y dice: San Pascual Bailón, modelo de humildad y cristianismo, confío plenamente en tu valiosa mediación ante Dios y la Santísima Virgen para que mi pedido sea concedido, que así sea. Qué curioso, fíjate, yo lo saqué de una página y pues nunca me imaginé que en una biografía iban a venir una oración específica para pedir una vivienda. Sí, fíjate. Pero bueno, nunca nos había pasado. ¿No? Mira, yo tengo aquí otra muy cortita. A ver, por pero favor. También es una Quería oración rescatar una eucarística. Fíjate. Exactamente, esta es cortita, pero es eucarística. Y le pedimos: querido San Pascual, consíguenos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo y una gran estimación por la Santa Misa. Amén. Amén. Esa sí era una oración que yo andaba buscando. Discúlpenme mucho por no leerla, pero sabes que nunca me imaginé. Pero bueno, pues ya no está de más para el que anda buscando una vivienda. Haga esa oración. Exactamente. Pues encomendémonos a San Pascual Bailón. Creo que nosotros específicamente por este programa lo consideramos como un santo muy cercano. Y bueno, pues el año pasado que tuvimos nuestro congreso eucarístico, pues también le pedimos que intercediera por nosotros y bueno, tuvimos un éxito muy, muy grande y también muchos frutos muy, muy, muy lindos. Así es, y le seguimos pidiendo a San Pascual Bailón por los frutos del congreso eucarístico, tanto de la Arquidiócesis de México como de cualquier congreso eucarístico que se haga en el mundo. Exacto. Porque es el homenaje más grande que se le puede dar a Jesús Eucaristía en esta tierra. Por parte de la Iglesia es un congreso eucarístico. ¿Por qué? Porque enaltecemos a Jesús, porque a mí me impresiona cómo en esta época, justamente cuando empieza el Lutero, cuando empieza Calvino, cuando Enrique VIII y empieza ese fervor a la Eucaristía, surge este santo patrono de los congresos eucarísticos, ¿no? Justo en la persecución sobre la presencia real. ¿Existe o no existe Jesús en la presencia real de la Eucaristía? Y entonces los protestantes empiezan a decir no existe, y entonces Dios empieza a suscitar santos como ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Que Dios los bendiga. Gracias, Chari, buenas tardes. Gracias, Nieves, gracias a todos. Que Dios los bendiga.